¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas. Hoy se conmemoran 31 años de los sismos de 1985, terremotos terribles en la ciudad que provocaron una devastación que la memoria no nos alcanza a recordar mucho tiempo antes. Y a partir de entonces pues ha habido muchas enseñanzas para toda la ciudadanía, para quienes estuvimos en algún momento en este sismo, para quienes han venido después. Se han aprendido cosas, probablemente falten algunas otras. Vamos a hablar justamente de protección civil en relación a los sismos, justamente por la conmemoración de estos terremotos. Carlos Gutiérrez, director de investigaciones en APRED, está con nosotros y tiene información importante. Don Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. 31 años se van, no sé si muy rápido, pero rápido, pues ya pasaron muchos años de este terremoto, estos terremotos terribles. Así es. Sí, son años que se han ido relativamente rápido, Sí. pero que puedo decir también han sido bien aprovechados. Hay una diferencia muy clara en cuanto a la preparación, la organización sobre todo. En 1985 no teníamos un sistema nacional de protección civil, no teníamos una organización, una estrategia de conjunto para afrontar, en principio, el impacto de uno de estos fenómenos. Claro. Tampoco teníamos una estrategia para educar, para generar una cultura de protección civil, que es finalmente lo que va construyendo esta mentalidad y esta forma de actuar ante un fenómeno de este tipo. Claro, la ciudad, el país en todos los sentidos no es el mismo. El índice de población es mucho mayor, pero las construcciones, la cultura, la manera de ver este tipo de fenómenos, ¿qué tanto ha cambiado? Y supongo que para bien. Sí, bueno, en principio esta organización a nivel nacional, todas las instituciones públicas, privadas, participan en este Sistema Nacional de Protección Civil y hay un elemento fundamental, que es que el propio gobierno federal ha asumido esta tarea de la protección civil como una cuestión fundamental, una cuestión de primer plano. Tenemos que durante este sexenio se instaló el Consejo Nacional de Protección Civil. México cuenta con un Centro Nacional de Prevención de Desastres, al cual tengo el orgullo de pertenecer desde hace 26 años. Y me ha tocado ver, igual que a muchos otros compañeros, el cómo se ha generado una cantidad de material, en principio, de divulgación. Y, entre otras cosas, le puedo citar que ahora contamos con una Escuela Nacional de Protección Civil, que no es un edificio como tal, es un sistema, es una logística, es una estrategia, y se pueden tomar cursos en línea, que es lo que ahora le facilita a la gente el estar preparada, el aprender, claro, el mejorar esa cultura. La difusión de la cultura de la protección civil, ¿qué tanto influye en que ante la eventualidad de un fenómeno natural que no son controlables ni predecibles, nos pueda sacar adelante? Pues finalmente la cuestión educativa en todos sentidos es lo que marca el cambio en una sociedad. En este caso, el que ahora veamos que desde la etapa preescolar, la primaria, las escuelas básicas y, por supuesto, en los ámbitos laborales, se practiquen simulacros, se lean documentos, haya información de muchos tipos disponible, por ejemplo, en los portales de internet. Eso cuenta mucho. Hay una diferencia muy clara, lo hemos visto, en la forma de actuar de los niños. ¿En los de hoy? ¿En los de hace 30 años, por ejemplo? Sí, en donde ellos ya llegan a un sitio, identifican los señalamientos, los sitios seguros, incluso le dicen a la gente lo que hay que hacer. O sea, ya está más habituado. Muy habituados, están entrenados. Quizá algunos adultos no lo han tomado todavía con la suficiente seriedad, pero cada vez esto va creciendo y va consolidando ese saber qué hacer gracias a la educación. Fue una enseñanza muy dolorosa, ¿no? Fue aprender de muy mala forma. Así es. Fue algo que se conjuntó, digamos, en parte, por un lado, por la ocurrencia de un temblor grande, por un suelo blando que tenemos en la Ciudad de México, y una ciudad muy grande,
con muchos edificios Sí. construidos en diferentes épocas, bajo diferentes reglamentos de construcción y que, con esto cierro el comentario, que no fueron muchos de ellos utilizados correctamente o mantenidos correctamente. Claro. De ahí viene que ahora entre los que trabajamos en la cuestión del riesgo, hablamos de que el riesgo es socialmente construido. No es la culpa del temblor, no es porque tiembla fuerte, sino porque hay algo que construimos, que a veces construimos mal, que utilizamos mal, Que no mantenemos bien. o que lo modifico el edificio sin preguntarle a un ingeniero, a un arquitecto. Y entonces hay una cadena de decisiones malas, Sí, claro. decisiones, que conllevan a que haya un desastre. Esa es la construcción social del riesgo. Claro. ¿Qué tanto ha cambiado el país en estos años a partir de todas estas enseñanzas y que han sido a lo largo pues, ya de muchos años? Y preguntaría en dos ámbitos, en el tema de la infraestructura per se y también bueno, pues en las personas que lo hemos estado hablando, de la cultura de la protección civil, la prevención. Sí, sí ha habido cambios. Algo que puedo decir, o en lo que puedo insistir, es en esta diseminación de la cultura de protección civil. Entre otras cosas, por ejemplo, para el caso de sismo, se ha producido una serie de cartillas, de documentos, para el refuerzo de la construcción de bajo costo. Con poco dinero, la gente en provincia puede reforzar su construcción de adobe, hacerla menos vulnerable y vivir más segura. Algo en particular que puedo señalar que todavía no se da es que los estados y los municipios tengan su propio reglamento de construcción. Tenemos por un lado el beneficio, digamos, de que hay una alerta sísmica. Sí. Pero sí. no perdamos de vista que la alerta sísmica es un recurso literalmente de último minuto. Sí, no nos va a anticipar el tiempo que uno quisiera. Claro, pero la receta de recetas, diría yo, o la gran receta para mitigar, para prevenir el riesgo, en este caso por sismo, es que se aplique un reglamento, Claro. que se diseñe correctamente, se construya correctamente y se utilice correctamente el edificio. Y eso va a disminuir significativamente la probabilidad de que ese edificio se colapse y muera la gente, claro, o que el edificio se pierda, que es a final de cuentas una pérdida económica. Claro. Hablando de los reglamentos de construcción de las nuevas edificaciones, vemos también en una ciudad, sobre todo en las ciudades grandes, pues cada vez más altas, es decir, edificios cada vez de mucha mayor altura. No es raro encontrarse un edificio de 20, 25 pisos. ¿Qué pasaría en una situación de una eventualidad? Suponiendo, y así lo queremos pensar, que los reglamentos se han cumplido cabalmente. Bueno, en ese sentido, el reglamento de la Ciudad de México, yo diría que es el más riguroso, el más actualizado. ¿Más estricto? El más estricto, y que particularmente para estos edificios altos, que tenemos en muchos lugares de la Ciudad de México, en Reforma, por ejemplo, sí, el reglamento ha sido cabalmente cumplido y además por ser edificios de vanguardia, diríamos, sí, muy distintos a los convencionales. Muy modernos. Están muy bien diseñados. El enorme problema o el problema de fondo está con edificios que tienen varias décadas de construidos y que en muchos casos han sido utilizados para un fin distinto. Por ejemplo, un edificio que fue construido para departamentos, un edificio de condominios, se vuelve bodega, se vuelve almacén de archivo muerto. Que lo hemos visto, por ejemplo, el primer cuadro de la ciudad está lleno de eso. Entonces, ahí tenemos un problema de fondo. La gente debe tener presente que puede llamar a un ingeniero civil para que revise el edificio. Mire, lo pongo en este contexto. Es fácil que uno de nosotros, o alguna persona, compre un teléfono celular que le cuesta 15 o 20 mil pesos. Sí. Pero difícilmente contrata a un ingeniero civil que le cobra lo mismo y le revisa su edificio y le dice, mire, su edificio está bien. O que le puede decir, su edificio necesita reforzarse. No está bien.
Entonces, ahí hay una mentalidad que hay que cambiar. Y está en juego la vida misma. Eso Sí, es de lo que estamos hablando. sí, además no es, por ejemplo, no es tan fácil hacerse de una propiedad moderna, nueva, con estos nuevos reglamentos, con estos parámetros de construcción, pero es bastante más razonable ver cómo está el lugar donde vivimos. Claro. Hay planes nacionales de protección civil, hay planes estatales, empresas públicas y privadas tienen sus propios planes, hacen simulacros. ¿Qué tanto conviene o qué tanto está difundido en hacer un plan de contingencia de protección civil a nivel familiar? Ahí también hay digamos, un resultado positivo. Todavía falta el que mucha gente en diferentes ámbitos de la sociedad lo practique con mucha seriedad los simulacros o que, por ejemplo, genere un protocolo familiar. Esto de preparar la mochila de emergencia. Tener la lista. Tener listos los documentos, ahora en formato digital, escaneados, por ejemplo, Sí. su pasaporte, su acta de nacimiento, escrituras de su casa, con las que pueda salir rápidamente, o que la familia defina el sitio de reunión si ocurriera un desastre. Todavía falta algo por hacer, pero es algo en lo que sí vemos que ha habido ese progreso. Cada vez es mayor el número de personas que se suma, sobre todo porque esta estrategia de realizar simulacros hace que no se pierda la memoria. Al principio usted decía con toda razón, han pasado 31 años, que no sean en balde. O sea, de repente se nos olvida que las cosas ocurren y esto nos ha estado haciendo el tener simulacros, el estar diseminando la información, tiene presente el fenómeno en la mente de la gente. Claro. Y eso es para bien. Que además no es, y habría que entenderlo así, algo que no va a pasar o que difícilmente podrá pasar. Hemos estado viendo algunas imágenes, algunas animaciones, usted mismo lo sabe. Vivimos con un riesgo latente, es la verdad, estamos en una zona sísmica, una eventualidad así puede ocurrir prácticamente en cualquier momento, más vale estar prevenido. Por supuesto. Qué bueno que menciona esto. Ya desde hace muchos años se ha divulgado la posibilidad de que en la costa de Guerrero ocurra un temblor de gran magnitud. Aprovecho para señalar que no existe la posibilidad de predecir un temblor, aunque aparezca alguien que diga que alguna publicación o que algún rumor se disemine por redes sociales. No es posible en México, no es posible en Japón, en Estados Unidos, en ningún país del mundo es posible predecir. Lo más importante es tener conciencia, como lo decía usted, que puede ocurrir un temblor grande en cualquier momento y que debemos estar preparados, saber qué hacer, saber con quién acudir, a quién pedir consejo y sobre todo en el momento mismo de ocurrir el temblor, verificar el sitio o desde antes de llegar. Yo cuando llegué aquí, una cosa que hice fue verificar que hubiera señalamientos, que hubiera zonas de seguridad, porque el sismo puede ocurrir en cualquier momento y además, eso me toca a mí hacer. No pasa nada, o sea, va llegando uno a cualquier lugar, a un cine, a un restaurante, a un lugar público, pues no cuesta nada andarse fijando dónde están los señalamientos. Por supuesto. Y creo que puede ganarse mucho. Don Carlos, vamos a una pausa, deme 2 minutos y regresamos. Muchas gracias. Estamos de regreso en estas charlas en línea, en esta conversación sobre protección civil con don Carlos Gutiérrez, director de investigación de Senapred. A propósito, a raíz, en conmemoración de este aniversario, 31 años ya de los terremotos de 1985, don Carlos, hablábamos hace un momento antes del corte comercial, es imposible predecir un sismo, aunque alguien salga y diga y se corra un rumor en redes sociales, que ahora es muy frecuente, todo eso no se puede predecir. Lo que sí nos puede salvar es estar preparados. Así es. Ahora, le pregunto, ¿estamos ya preparados? Siempre, no sé si le han preguntado esto antes, yo me lo he preguntado muchas veces, y si ocurriera un fenómeno de la magnitud de hace 31 años, ¿qué pasaría? Bueno, es el sismo que probablemente ocurre en las costas de Guerrero, su magnitud anda alrededor de 8. En el caso extremo 8.1, 8.2, o pudiera haber varios de magnitud 7.8. Muy bien. Bueno, el punto es que
sí podría haber edificios que pudieran colapsar. Lo mencionaba hace unos minutos, hay edificios que han sido modificados, se han quitado muros de carga, Sí. se les han agregado pisos al arbitrio de la gente, y eso les cambia su comportamiento natural. Afecta la fortaleza de la estructura. Exactamente, como decimos nosotros, los hace más vulnerables. Hay edificios que no han sido correctamente mantenidos, el tiempo hace su trabajo, la intemperie hace su trabajo con estos edificios. Claro. Pudiera haber esto. El punto está en que hay una enorme cantidad de información que se ha diseminado, en esto particularmente los medios de comunicación han sido pieza fundamental para esta divulgación, y ocurre que muchas veces la gente sabe o recuerda qué es lo que hay que hacer, pero no lo ha interiorizado debidamente y no lo practica. O sea, si me preguntan, sí lo puedo contestar, sí lo sé, Sí, pero no lo tengo como en automático para hacerlo. así es. Ok. El caso está, por ejemplo, en que hay gente que llega todavía a desesperarse, y no lo menciono de una manera dolosa. Sí, sí, sí. Hay gente que llega a perder la tranquilidad al ver que ocurre un sismo, aunque sabe que no hay que desesperarse, no hay que correr, Sí. no hay que gritar. Todavía hace falta esa interiorización y esa práctica sistemática, y para eso nos sirven los simulacros. Ahora, en el caso de los edificios, mi recomendación es consultar a un especialista, no quedarse con la duda. Claro. Si no nos quedamos con la duda cuando un médico nos dice, me O parece di- que estás enfermo, me parece que necesitas un tratamiento, no nos quedamos con la duda y sí vamos a hacernos ese Sí, claro. examen. Sí, sí. Igual un edificio ante la duda, es mejor preguntar a un especialista, y si hay que reforzarlo, hay que hacerlo. No podemos empeñar la vida en ello, ¿eh? Claro, y dado que no se sabe cuándo una cosa así pueda pasar, pues tampoco conviene mucho andarlo postergando, Así es. ¿no? Al igual que en el tema de la salud. Así Habrá es. quien, no creo que haya nadie que en su sano juicio postergue una cuestión de salud. Debería de ser el mismo tema en la cuestión de protección civil. Eh, Entre los niños, y me ha tocado verlo, está mucho más, como que más interiorizada esta cultura de la protección civil. Y mencionabas un momento, y me parece muy curioso, que a veces son los niños quienes más fácilmente identifican zonas de seguridad o saben qué hacer. ¿Qué tanto deberemos de acercarnos a platicarlo en familia, en insistirnos una y otra vez? ¿Falta mucho todavía? Me parece que sería de lo más positivo el escuchar a los hijos, Sí, el escuchar a los compañeros que ya han tenido ese entrenamiento, en particular en las escuelas. Es parte ya de la educación. sí, claro. No es un consejo que se les da, o como a los adultos a veces ha ocurrido, de que, oye, pues hay que resguardarse, hay que cuidar a la hora que sale uno del edificio. A los niños se les ha dado esto como parte de su educación, y Sí. han sido muy buenos receptores. Ellos son ahora los que muchas veces nos dicen, oye, Sí, te sí, falta ponerte el cinturón de seguridad, ¿no? sí, claro. Y así muchas cosas. Oye, hay que quitarse de los vidrios, hay que hacer tal y tal cosa. Es muy útil el ejercicio familiar, y el no perder de vista, insisto, y ya lo señalaba usted, la posibilidad de que esto puede ocurrir en cualquier momento. Sobre todo que existe la posibilidad, después de un temblor grande, de que ocurran réplicas. Sí, como lo hemos visto, digo, no solo en México, sino en muchos países que hemos tenido que reportar la presencia de sismos, suele haber réplicas de la misma intensidad o intensidades bastante similares. Así es. Y si estamos en la costa, no perder tampoco de vista que puede ocurrir tsunami. Claro, por supuesto. Ahora, por cierto, hay algunos fenómenos en los que puede preverse con cierta anticipación. Por ejemplo, en el caso de un huracán. Pues no es que hoy no había y mañana o al ratito ya hay. Pero vamos, en esa medida hay que irse preparando para cada uno de los fenómenos, para cada una de las circunstancias, para el entorno donde vive cada persona. Exacto. En el caso de los huracanes, hay una temporada de huracanes. Claro. Y hay manera de literalmente verlos, seguir su trayectoria. Ahí se les va siguiendo a lo largo de los días. Exacto. Y conocer su trayectoria y anunciar cuál es el posible efecto en función de la trayectoria.
En el caso de los sismos, la temporada, como dice mi jefe, la temporada de sismos es del 1 de enero al 31 de diciembre. Claro, por supuesto. Rápidamente, algunas preguntas que nos mandan del auditorio. Seguramente en los planes de protección civil vale la pena exponer estas dudas ante los coordinadores de protección civil de nuestros centros de trabajo, en las escuelas, en las unidades habitacionales, que las hay, las debe de haber. Por ejemplo, si un sismo ocurre y uno está en la parte alta de un edificio, digamos un 7º, 8º piso, ¿qué hay que hacer? ¿Se sale uno, se sube, se baja o no hace nada? En ese caso es mejor permanecer ahí. El riesgo de salir herido por correr en las escaleras es muy alto. Es más alto que el otro. Así es. Entonces, si está en el 7º piso, en el 8º, es mejor permanecer ahí. Si se está en una planta baja, ¿conviene salir del inmueble? Si se está en planta baja y se escucha la alerta sísmica, tiene el minuto que da la alerta, pero tiene que ser con una mentalidad entrenada, viendo que no se exponga a la caída de objetos. Eso le iba a preguntar. No salir corriendo. Ha habido gente que es atropellada porque se cruza la calle, o le caen vidrios, objetos, etc. Tiene que ser una cosa planeada. Una vez que conoce el entorno, ya sea visitante o que trabaje o viva ahí, ya sabe cuál es ese entorno y cómo debe moverse con este entrenamiento que ya tenemos. Un espacio abierto, como una explanada, un parque, ¿son lugares seguros? Sí, el problema del sismo es lo que nos puede caer encima. Sí. Entonces, si en ese lugar, por supuesto es un área abierta, está fuera de un edificio, no hay cables, no hay algo que le pueda caer, entonces puede permanecer no hay un poste en ese parque. Eso es algo que puede observar, que no haya un poste que esté con la base ya debilitada y que se mueva más de la cuenta. Sí conviene estar atentos ahí. Si uno va conduciendo, ¿qué conviene hacer? ¿Detener la marcha del auto? Sí, por supuesto. ¿Orillarse? Sí, orillarse, permanecer atentos. ¿Dentro o fuera del auto? Puede permanecer en el auto, claro. ¿Un automóvil podría guarecernos de algún objeto que nos caiga? Dependiendo del tamaño. Si es una maceta, sí. Si es un gran bloque de concreto, no lo creo. No se puede. Si el sismo ocurre en un transporte público, y ahí hay con todas sus modalidades, en el metro, por ejemplo, que va por abajo, o superficial. En el metro no hay gran peligro. Los túneles del metro son suficientemente seguros, no hay riesgo de colapso y podríamos decir que ahí la gente puede permanecer. Ya hay un protocolo que tiene establecido la Ciudad de México, entonces no habría mayor problema. En el transporte público, por ejemplo, en un colectivo o en un metrobús, seguramente se van a detener, van a percibir que hay un sismo. La tendencia general es a detenerse. De cualquier manera, si no lo hace ese vehículo, este pecero, este conductor, es decir, mientras no esté cerca de un edificio o de grandes objetos que puedan caer, no hay mayor problema. Muy bien. Don Carlos, tenemos un minuto más en la conversación. ¿Algo que nos quiera agregar? Pues hacer las recomendaciones que siempre enfatizamos, el adelantarse con estos protocolos familiares, el seguir protocolos que haya en nuestro ambiente laboral. Claro. Durante el sismo, no alarmarse, mantener la calma, actuar con toda frialdad, con todo cuidado. Después del sismo, revisar que no haya fugas de gas. Importante. Muy importante. Y si tenemos la duda de que el edificio, nuestra casa, está con un daño estructural, pedir auxilio a un especialista. Pero rápidamente, Senabret, ¿nos puede orientar sobre un especialista que nos ayude a verificar construcción? Bueno, en el caso concreto, la Ciudad de México tiene toda una lista de centenas de especialistas que son los directores responsables de obra o los corresponsables en seguridad estructural. Excelente. Don Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Lecciones muy duras que hemos tenido que aprender pues de mala forma, pero creo que el aprendizaje ha sido positivo. Puede serlo todavía más, hay todavía un trecho por recorrer en esto. Vale la pena recordarlo, sí, en el aniversario de los terremotos del 85, pero hay que llevarlo durante todo el año. Ya lo decía don Carlos, del 1 de enero al 31 de diciembre. Pase una excelente tarde, descanse y nos vemos mañana con otra charla en línea.